Ok, estamos grabando. Entonces, bueno, buenas tardes nuevamente. Eh, Hoy voy entonces vamos a retomar nuevamente el tema bayesiano y em, vamos a hablar hoy sobre lo mismo que vinimos hablando en la clase pasada, pero vamos a ver cómo implementarlo en MATLAB, ¿no? Para que se hagan una idea de cómo poder manipular esto. Y nos vamos a dar cuenta que es mucho más sencillo de lo que parecen las ecuaciones, ¿no? Solo que las ecuaciones usualmente hay que manipularlas mucho para después ir a algún software y poder resolver esto. Eh, entonces, yo agregué hace días un documento adicional que está en español, que es un resumen completo de lo que es el análisis bayesiano, pero está bien resumido. Entonces, yo típicamente después de dar una primera parte de la teoría, yo hago hincapié a esta hoja resumen, ¿no? No es una hoja, son unas pocas hojas resumen. Entonces, porque a mí me interesa que ustedes que tengan el seguimiento de lo que nosotros estamos haciendo y sobre todo de que quede claro cuáles son las suposiciones que estamos asumiendo en estos análisis. Entonces, recapitulando rápido, tenemos nuestra caja negra, entradas, salidas, parámetros teta. Tenemos entonces que la salida es determinista porque es un modelo de caja negra a la cual yo le sumo entonces un error. Ese error entonces es gaussiano, centrado en cero con una desviación estándar. Por lo tanto, entonces la predicción de mi observación eh, o de la variable que yo puedo observar, la predicción que yo estoy haciendo es ahora una función de densidad de probabilidad. Y esa función de densidad de probabilidad entonces de I va a tener la misma forma que el error y va a tener la misma desviación que tiene el error. Y entonces eso es lo que nosotros decimos acá abajo, ¿no? Decimos que como el error es gaussiano y está centrado en cero, entonces ahora nuestra observación predicha, o sea, la predicción de la observación va a estar también centrada en la predicción de la caja negra, pero con la desviación del error. Nosotros entonces, como sabemos que para nuestro caso que estamos asumiendo es un error aditivo de media cero y de desviación estándar sigma e, entonces esta predicción toma esta forma, ¿sí? Entonces, acá, en esta ecuación, yo estoy asumiendo que el error es gaussiano, que el error está centrado en cero. Eso es lo que yo estoy asumiendo en esa ecuación 4. Entonces, después yo digo, bueno, yo ahora tengo observaciones reales, ¿no? Y yo quiero em, ver cómo es mi predicción de la observación comparado a la observación real. Entonces, estas son mis observaciones reales, las que tienen el gorrito arriba. Por lo tanto, yo procedo a evaluar cada una de estas observaciones en mi función, que está ahí como ecuación 4, en la predicción que estoy haciendo. Y entonces, al evaluar esa observación en esa predicción, yo tengo entonces un set de ecuaciones, que básicamente es esta ecuación 4 evaluada en cada observación. Entonces, yo voy a tener tantas ecuaciones como observaciones tengo. Y después lo que hago es unir todas estas observaciones diciendo que la, mm, la probabilidad de tener todas las observaciones es la multiplicación de las probabilidades de tener cada observación. Y esto es porque yo estoy asumiendo ahora que las observaciones son independientes entre ellas. Entonces, eso nos da pie a nosotros a esta ecuación 7 que está allí. Y esa ecuación 7, al manipularla, es decir, al introducir todo esto en multiplicado, yo llego entonces a esta expresión que está acá abajo como ecuación 9. ¿Sí? Entonces esa ecuación 9 es lo que nosotros llamamos la función de likelihood o de verosimilitud. Y entonces lo importante acá es que hay suposiciones detrás. Es decir, yo estoy asumiendo error gaussiano centrado en cero y estoy asumiendo independencia en las observaciones. ¿Sí? Yo esas tres condiciones las puedo cambiar, pero si las cambio tengo que hacer nuevamente sacar las ecuaciones y ver cuál es la forma que me queda de esta función likelihood. Entonces, esa ecuación 9 nuevamente digamos, se puede usar, perdón, se puede usar siempre y cuando el error sea aditivo, centrado en cero y las observaciones sean independientes. No importa la caja negra, cualquier caja negra funciona siempre y cuando
se cumplan esas condiciones. Entonces, si nosotros nos fijamos ahora, cuando yo quiero aplicar el teorema de Bayes, a mí lo que me interesa es darle vuelta al condicional, de tal manera que el teta ahora quede del lado izquierdo y que el I mayúscula, que es el valor que tiene todas las mediciones experimentales, quede del lado derecho. Entonces, este condicional que está acá, ¿sí? Se lee como la probabilidad, o se pudiera leer como la probabilidad de conocer la observación de salida dado un teta. Es decir, una vez que yo conozco un teta o que yo asumo un teta. Y lo que quiero es justamente lo contrario. Yo lo que quiero entonces es, a través del teorema de Bayes, yo lo que quiero encontrar es ese condicional que está allí, que sería cuál es la probabilidad de tener los tetas o cuál es la probabilidad de los parámetros del modelo conocido los datos experimentales. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer ahora. Entonces, ese teorema de Bayes, aplicado de esa forma, es esto que tenemos aquí. Esa ecuación 11 es el teorema de Bayes, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, o lo que habíamos dicho nosotros en la clase pasada, es que el teorema de Bayes tenía el denominador una constante que yo llamaba evidencia, ¿sí? Eso era una constante. Mientras que el numerador estaba constituido entonces por el likelihood y estaba constituido por el prior, que era la función de densidad de probabilidad que yo inicialmente estoy suponiendo o con la que yo estoy describiendo las variables de mi modelo. Y esto entonces es el posterior, ¿sí? Es un PDF. Entonces, esto es un PDF y esto es un PDF, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros decíamos. Ahora, nosotros entendiendo que ahora voy a borrar esto de aquí, voy a decir esto es un PDF y esto es un PDF, ¿sí? Entonces, entendiendo que el teorema de Bayes me dice a mí cuál es la función de densidad probabilidad de mis parámetros, pero conocido los experimentos o dado la información de los experimentos, yo puedo entonces hacer dos cosas. Yo puedo identificar de este PDF que está acá, del posterior, yo puedo identificar el punto más relevante, que sería donde el PDF tiene su máxima amplitud, es decir, la moda, o yo puedo tratar de decir algo sobre la dispersión o la desviación estándar que tiene ese PDF, o inclusive el PDF como tal, la forma del PDF, de la distribución que tiene. Eso es mucho más complicado. Entonces vamos a lo primero, que era lo que habíamos hablado la clase pasada. Lo primero era tratar de decir algo sobre el punto máximo de ese PDF, es decir, cuáles son los tetas que maximizan ese posterior. Entonces esos tetas, como este denominador que está acá subrayado en rojo es una constante, yo lo que tengo que hacer es encontrar el teta que maximiza el numerador. ¿Sí? El denominador, como es una constante, no me afecta a esto. Entonces yo lo que trato de buscar entonces es esta ecuación que está acá, que es la ecuación 12. Y esa ecuación 12 lo que me dice a mí es cuál es el teta que maximiza el numerador del teorema de Bayes. Me dice a mí cuál es la moda del posterior, ¿sí? Cuál es el teta que hace que el posterior esté en el máximo. Entonces, ese teta asterisco es un número, o sea, es un set. Si tengo varias variables que estoy actualizando, son varias variables, pero no es una función de densidad de probabilidad. Es el lugar en el cual la función de densidad de probabilidad del posterior tiene su valor máximo. Es un estimador puntual que lo llamamos. Entonces, yo también había dicho en la clase pasada que uno típicamente espera que ese likelihood sea, cuando yo tengo muchas mediciones, sea muy puntiagudo, muy apuntalado. Por lo tanto, algo muy apuntalado con algo que o multiplicado por una función que no es tan apuntalada, nos sigue dando una función que es apuntalada, ¿sí? Es decir, que es muy ocupa un espacio muy pequeño en el teta, en los tetas, ¿no? En la zona donde el teta se mueve. Por lo tanto, esa optimización o esa maximización es complicado computacionalmente o numéricamente. Por lo cual, una forma de darle estabilidad numérica a esto es
pasar este problema a este que tenemos aquí, donde en vez de maximizar el numerador del teorema de Bayes, maximizamos el logaritmo del numerador del teorema de Bayes. Aquí la diferencia es solamente que está este log, ¿sí? Y ese log no le cambia la posición donde ocurre el máximo del posterior, solamente que agarra toda la función de likelihood por el prior y la achata, la comprime. De tal manera que ahora yo puedo ver puedo buscar el máximo de una manera más fácil. Entonces, si nosotros ahora vemos ese log, que es una multiplicación del likelihood por el prior, yo puedo separar eso en el log del likelihood más el log del prior, que es lo que está acá, ¿sí? Está separado esas dos cosas. Y si yo sustituyo ahora, cuánto varía el likelihood, ¿verdad? Y le coloco el log del likelihood. Recuérdense que el likelihood es la ecuación que teníamos acá arriba como ecuación 9, ¿sí? Es la ecuación 9, la que está encerrada en círculo, ¿sí? Si yo le saco el logaritmo a esa ecuación 9, para colocarla acá, ¿sí? Que sería todo esto que tenemos aquí, yo entonces puedo manipular esta ecuación para simplificarlo un poco y me queda, bueno, haciendo puras manipulaciones de logaritmos, yo puedo terminar en esta expresión que está acá, ¿sí? Que es una expresión un poco más fácil de manipular, ¿sí? Y ahora esa expresión, yo puedo definir una función de esa manera, que no es otra cosa que el error medio cuadrático, ¿sí? Y se define porque el error medio cuadrático es algo que nos dice a nosotros información, ¿sí? Es la sumatoria del cuadrado de las diferencias, ¿sí? El promedio de la sumatoria del cuadrado de esas diferencias. Entonces, em, ese error medio cuadrático, yo ahora lo puedo sustituir en la definición de arriba, y eso me da a mí entonces esta ecuación 19, donde tenemos, voy a borrar esto acá, donde tenemos entonces que este término viene definido así, ¿sí? Y entonces todo lo que está acá adentro, todo eso que está allá adentro, es o corresponde al logaritmo del likelihood por el prior, ¿sí? O si ustedes lo quieren ver de otra manera, esta primera parte corresponde al log del likelihood y esta otra parte es el log del prior. Y como es log más log, eso es el log de la multiplicación de las dos cosas, que es el numerador del teorema de Bayes. Entonces, esta expresión 19, ¿sí? Esa expresión 19, o lo que está dentro de los paréntesis, es simplemente el logaritmo del numerador del teorema de Bayes, ¿sí? Manipulado de esta manera. Nuevamente, ¿qué estamos asumiendo nosotros acá? Lo mismo, estamos asumiendo error gaussiano, error gaussiano centrado en cero, e independencia de las observaciones, de las mediciones experimentales. Y aquí ocurre entonces algo bien particular, ¿sí? Y tiene que ver con el hecho de qué hacemos con el sigma e, ¿sí? El sigma e, que es el sigma del error, que es una pregunta que había salido en las clases pasadas. El sigma e yo no lo conozco a priori. Es decir, yo para resolver esta ecuación 19, yo tendría que seleccionar un sigma e, ¿sí? Para yo poder encontrar el teta, ¿sí? Todos los demás valores son conocidos, ¿sí? Esta sumatoria, basta con comparar el valor experimental con la predicción de la caja negra, ¿sí? Em, pero yo necesito decir algo sobre el sigma e. Entonces, el sigma e yo también lo puedo actualizar, ¿verdad? Simultáneamente con los tetas. Pero yo también puedo hacer algo adicional. Yo puedo asumir que ese sigma e, como es es decir, es como si fuese otro parámetro que yo quisiera actualizar, yo pudiera decir que ese sigma e, entenderlo como si fuese una variable más, un teta más. Em, si yo hago eso, yo necesitaría definir un prior para ese sigma e. Y ese prior, cuando yo lo defino como, por ejemplo, una variable, un PDF que es uniforme, es decir, que no tengo ni idea de cuál es la dispersión no tengo ni idea de cuál es el valor ni la zona en la cual el sigma e debería estar, sino que sencillamente no tengo ni remota idea del sigma e, yo asumo entonces que el PDF del sigma e es uniforme, y eso implica
esta ecuación que está acá abajo. Eso implica que la derivada de ese likelihood respecto al sigma e es 0. Porque no importa el sigma e, como el sigma es constante, como el prior es uniforme, yo no voy a tener variación. Estoy multiplicando el likelihood por un prior. Esa multiplicación, como estoy multiplicando por una constante, no afecta el likelihood. Entonces, la derivada del likelihood respecto al sigma e es 0, siempre y cuando el sigma e se distribuya de manera normal, de manera gaussiana, uniforme. ¿Sí? Entonces eso típicamente uno lo asume, ¿sí? Uno puede hacer otros tratamientos que los que estén interesados podemos discutirlo, pero yo puedo hacer ese tratamiento y eso deriva en esta condición que es la ecuación 21, donde la ecuación 21 me dice a mí que si yo asumo eso que acabo de mencionar, entonces el sigma e no es, el sigma e cuadrado no es otra cosa que ese error medio cuadrático que yo tengo allí en la ecuación 18. ¿Sí? Entonces, el asumir esto que está acá como ecuación 21, ¿sí? Esa igualdad, es decir, que el error medio cuadrático sea el sigma e cuadrado, yo lo que estoy diciendo acá es que intrínsecamente lo que estoy diciendo es que estoy asumiendo sigma e como un teta adicional y que el prior de ese teta, que sería el sigma e, es uniforme. ¿Sí? Esa es la implicancia que tiene esto. De esa manera, entonces yo puedo ahora agregar o colocar esta definición acá, ¿sí? O ese resultado, que pues no es una definición, ese resultado en la ecuación 19, y entonces ahora se me transforma mi problema en esto que está acá. ¿Sí? Donde yo tengo, entonces, la primera parte, que serían estos dos términos. Esto sería el log likelihood, o sea, el logaritmo del likelihood, y esto que está acá es el logaritmo del prior. ¿Sí? Entonces, esa ecuación 22, ¿sí? Esta ecuación 22 ahora tiene varias suposiciones detrás. Tiene la suposición de que el error es gaussiano, de que el error está centrado en 0, de que las observaciones son independientes, y tiene otra suposición más, y es que el sigma e es o viene definido por como el error medio cuadrático. ¿Sí? El sigma e cuadrado, es decir, la varianza del error es el error medio cuadrático. ¿Sí? Esas son las suposiciones que hay acá en la línea 22 y que en la ecuación 22 y que son suposiciones que son ampliamente adoptadas. Ok. Voy a terminar de redondear esta idea para pasar al MATLAB. ¿Sí? Entonces, fíjense, una vez que yo conozco ese teta asterisco que está acá, entonces se le llama teta map, ¿sí? Si yo considero este log del prior, ¿sí? Y se le conoce como teta MLE o MLE o la aproximación MLE si yo quito ese log del prior, es decir, lo suprimo, que es lo mismo que contabilizar un prior que sea completamente uniforme. ¿Sí? Porque como es uniforme, si fuese uniforme, no afecta el lugar donde el teta tiene su máximo. ¿Sí? Entonces no aparece. Si ustedes se fijan ahora en esta forma que yo tengo acá, mi problema, ¿sí? Esto que está acá nuevamente, esto que está acá me da a mí el teta en el cual el posterior tiene su máximo, es decir, la moda del posterior. Fíjense que nuevamente estos dos términos son el log del likelihood y este término es el prior. Fíjense que este término que está acá es constante, ¿sí? Por lo tanto, ese término no afecta, este término no afecta esa maximización, es decir, no afecta el valor de teta asterisco. Por lo tanto, yo pudiera eliminarme ese término que está allí. Y me quedan entonces la sumatoria de dos términos. El primero, que es que tiene que ver con el error medio cuadrático, con el J, y el segundo término, que solamente tiene que ver con el prior, ¿sí? Y están sumados.
Cuando ustedes ven los cursos de optimización, usted, o esperaría yo, que ustedes vean algo que se conoce como regularización. La regularización en un problema de optimización consiste en agregar un término a la optimización que penaliza el lugar donde usted, la función que ustedes están minimizando, o sea, la función objetivo, la función que ustedes quieren minimizar, ustedes la penalizan en los alrededores de cierta área. ¿Sí? Y usualmente cuando uno ve los problemas de regularización, esa regularización muchas veces es ciega. Es decir, yo tengo como que intentar valores para ver qué coloco ahí. En un esquema bayesiano, esa regularización viene incorporada de manera natural en el prior. Es decir, que si nosotros hacemos un análogo de esa ecuación 22 a un problema de optimización, yo estaría optimizando, disminuyendo el error medio cuadrático a través del J, y yo estaría imponiendo una regularización a través de la incorporación del prior. La diferencia, matemáticamente es lo mismo, la diferencia es que en un esquema bayesiano, la regularización tiene nombre y apellido y yo la puedo controlar. Es decir, yo impongo la regularización en el área en el cual yo a priori sé que o creo yo que van a estar la solución de mi problema, los parámetros de interés. Entonces, si yo estoy buscando módulo de elasticidad, yo voy a colocar un prior en un rango que yo creo que es factible encontrar el módulo de elasticidad. En cambio, hacer eso desde un punto de vista tradicional de una optimización es un poco más complejo porque uno está más a ciegas. Entonces, siempre estos métodos bayesianos nos dan a nosotros una información o una interpretación que es mucho más física de lo que nosotros estamos imponiendo como optimización. Ok. Em, ¿Qué sucede entonces ahora? Fíjense que yo les estoy diciendo que con esa ecuación 22 yo puedo encontrar cuál es del posterior de los tetas. Yo sé cuál es el teta que hace que ese posterior se maximice. Pero ahora me interesa decir algo sobre esa distribución del posterior. A mí me interesa saber también cuál es la desviación estándar, a lo mejor, del de posterior. O la varianza, o inclusive la distribución. Entonces, nosotros tenemos, no perdamos de vista el teorema de Bayes, ¿verdad? El teorema de Bayes nos dice lo siguiente, que esta es el posterior y que el posterior es igual entonces al likelihood, que lo llamábamos así, ¿sí? Por el prior, dividido entre una constante de normalización. Y esa constante de normalización, que es lo que nosotros llamábamos evidencia, ¿sí? Esa constante de normalización es la integral del numerador. Es decir, que esto sería esta integral que está acá, a de teta. ¿Sí? Es esa integral. Es la normalización, es para que el numerador completo sea un PDF, ¿no? Es decir, que cuya integral de menos infinito a infinito sea 1. Fíjense que esta ecuación que está allí es una integral probabilística. Esto es lo que nosotros aprendimos a calcular en el principio del curso, aplicando Monte Carlo o aplicando la expansión de Taylor. Entonces, si yo digo ahora que esa integral probabilística, yo digo, bueno, voy a aproximar esa integral como un Taylor, yo lo que estoy diciendo es que eso es válido cuando el log del integrando, ¿verdad? Es muy, muy apuntalado. Eso era la condición que nosotros teníamos cuando hacíamos el asintótico de Laplace. Era que el integrando de esa integral probabilística fuese muy apuntalado. Entonces, yo puedo aprovechar eso y yo puedo decir ahora que el posterior, ¿verdad? O puedo decir que la evidencia de acá, ese valor de K, esa integral para encontrar K, yo puedo decir que el integrando es apuntalado. Y es apuntalado porque el likelihood tiene que ser apuntalado. Y si eso es así, yo pudiera decir que ese integrando, ¿verdad? Se comporta parecido a un gaussiano. Y yo puedo hacer entonces la expansión en Taylor y voy a llegar a la conclusión que llegamos en Taylor y que llegamos cuando vimos el asintótico de Laplace, de que la covarianza de, en este caso,
de ese numerador, ¿verdad? Va a ser o va a estar relacionada al hessiano del logaritmo del integrando, evaluado en el punto donde el integrando tiene su valor máximo, ¿sí? Entonces, yo puedo acá decir lo siguiente. Yo puedo, y esto sí es una suposición un poco más fuerte, y esto sí hay que comprobarlo usualmente. Así que la comprobación no es tan fácil de realizar. Pero siempre y cuando mi livelihood sea apuntalado, es decir, que yo tenga, el livelihood es apuntalado cuando yo tengo bastantes mediciones, más de 20, más de 30 mediciones eh, experimentales o mediciones obtenidas de alguna manera. Yo puedo entonces asumir, y siempre y cuando mi posterior tenga un máximo global, es decir, que mi problema sea identificable. O sea, si yo tengo múltiples, si yo aquí yo identifico dos tetas que tienen, que al evaluar esta función que está acá adentro, tienen el mismo valor, eso no me sirve. Yo necesito tener un valor, o sea, yo necesito hacer que este teta asterisco sea un punto nada más. ¿Sí? Es decir, mi problema sea identificable. Si yo entonces garantizo que mi problema es identificable y garantizo que tengo suficientes mediciones experimentales, yo puedo aplicar o puedo suponer, puedo imponer que el integrando del posterior, perdón, el posterior va a ser o se va a parecer a un gaussiano. Y eso entonces implica que ese posterior, ¿verdad? Que este posterior va a tener la siguiente matriz de, de covarianza, ¿sí? Que va a venir dada entonces por el inverso del hessiano del logaritmo de, del integrando, es decir, del numerador del teorema de Bayes. Entonces, fíjense una cosa. En el algoritmo de optimización, cuando yo hago optimización, ¿verdad? Por ejemplo, en MATLAB, recuérdense que todo lo que yo tengo acá adentro, ¿sí? Todo lo que está ahí, esto es el log del numerador del teorema de Bayes. ¿Sí? Ese es el logaritmo del numerador. Por lo tanto, si yo encuentro este teta asterisco, ese teta es donde el log del numerador del teorema de Bayes se hace máximo. Por lo tanto, si yo entonces encuentro el hessiano de esta función, ¿verdad? El hessiano de esa función es justamente lo que yo tengo acá adentro. Acá. Entonces, al final, mi problema se traduce a lo siguiente. Mi problema se traduce en definir esta función que está acá, ¿sí? Definir esa función que está ahí, que es el log del numerador del teorema de Bayes, encontrar dónde esa función tiene su teta máximo, que es este teta asterisco, ¿sí? Y cuál es el hessiano de esa función evaluada en ese teta asterisco, que sería esto. Entonces a ese hessiano yo le saco el inverso y eso me da a mí una matriz de covarianza. Y esa matriz de covarianza yo puedo decir que es la covarianza del posterior, ¿sí? Entonces yo puedo decir que el posterior, que es lo que a mí realmente me interesa, el PDF posterior, yo puedo decir que está centrado en teta asterisco y que tiene una desviación o una varianza de sigma, ¿sí? Entonces yo puedo decir esas dos cosas. Yo puedo decir la varianza del posterior y puedo decir cuál es su moda o el valor más representativo, la media a lo mejor. No formalmente la media es la moda, pero pueden verlo como la media. Entonces, si ustedes quisieran decir cuál es la distribución de ese posterior, yo pudiera decir, ¿sí?, que ese posterior entonces se distribuye gaussiano. Y esto solamente es válido cuando yo tengo muchos datos y cuando el likelihood
es apuntalado. Y cuando en verdad tengo muchos datos, en verdad la condición es que tenga muchos datos y que adicionalmente tenga un máximo, el teta que yo estoy identificando sea un máximo global. ¿Sí? Eso. Ok, entonces, para implementar este cuento en MATLAB, ¿qué necesitamos? Solamente esto. Esto es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Ecuación 22. Entonces vámonos al MATLAB que yo les pasé. Bueno, necesitamos la ecuación 22. Voy a borrar toda esta cuestión aquí para limpiar. Dejo ecuación 22. Y dejo esta ecuación de acá. ¿Sí? Esas son las dos ecuaciones. La primera me da a mí la moda del posterior. La segunda me da a mí la covarianza del posterior. ¿Sí? Ok. Vámonos al MATLAB. Vamos a compartir ahora esto que está acá. Ok. ¿Me pueden decir si están viendo el MATLAB? Porque ahora no me aparece la... Sí, profe. Ok. Ok. Entonces, en el MATLAB, ¿qué vamos a tener? Primero, lo siguiente. Bueno, esto que está aquí es innecesario. Son unos datos experimentales que vienen de algún lugar. ¿Sí? Esos datos yo los puedo graficar acá como U dato versus I dato. Y los grafico como si fuesen serie de puntos. Los grafico son unos datos, ¿sí? Datos experimentales. Y ahora yo quiero ajustar, ¿sí? Una caja negra a esos datos experimentales. Entonces yo aquí lo que voy a ajustar es un polinomio, ¿sí? Para ejemplificar esto. Yo entonces tengo unos polinomios y quiero conseguir los coeficientes del polinomio, los coeficientes del polinomio que se ajustan a esa nube de datos. Entonces, yo tengo dos opciones, o hago un procedimiento que es el MLE, que me olvido del prior, ¿verdad? O hago el map, que es conteniendo el prior. El MLE no es Bayes, ¿sí? El MLE lo único que estamos haciendo es maximizando el likelihood. En cambio, en el Bayes yo maximizo el likelihood y el prior, la multiplicación de las dos cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a olvidarme del prior en un primer momento, ¿sí? Entonces, yo tengo acá el número de datos en esta línea, el número de datos que hay, la cantidad de puntos que hay en mi set de datos experimentales. Yo me doy un sigma e, el sigma del error. Por ahora lo voy a suponer, que es un sigma, cualquier valor, lo supongo. Coloco entonces dos límites que están allí para la optimización, es decir, yo quiero acotar mi optimización entre un valor máximo y un valor mínimo. Eso usualmente es una buena práctica para uno saber si la solución se está yendo al infinito o no, ¿no? Estos son límites que usualmente son límites mucho más grandes del lugar donde uno está haciendo la búsqueda. Y esto es mi semilla inicial, esto que está acá, es la suposición inicial de los tetas. Acá abajo, voy a colocar un poquito más acá para que esto se vea así, ok. Aquí yo tengo entonces la caja negra. ¿Sí? Esto es una función que depende de u y de teta, es decir, la entrada y los valores teta dentro de la caja negra. Y como ven, esto es un polinomio de segundo orden. ¿Sí? Entonces yo tengo un teta 3, que es el coeficiente que va solo, un teta 2, que es el coeficiente que va por u, y un coeficiente teta 1 que va por u cuadrado. ¿Sí? La función entonces ahora que yo quiero minimizar, aquí yo lo que voy a hacer es colocar el log del likelihood. Es decir, que lo que está puesto aquí en esta línea es el log del likelihood. Agarro la función likelihood y le coloco su logaritmo a eso.
¿sí? En cualquiera de las formas que están en el documento. Pueden utilizar cualquiera de las formas, las que están ahí. Con el J, sin el J, o sea, en fin. Ustedes eligen cuál es la función, pero bueno, es esa que está allí. Y aquí lo que hacemos es la minimización, ¿no? Tengo que colocar menos el log del likelihood para poder minimizar y encontrar el máximo de la función. Recuérdense que MATLAB funciona minimizando y nosotros lo que queremos es maximizar el likelihood. Entonces yo tengo que colocarle menos f para convertir la maximización en un problema de minimización. Y aquí está entonces el comando para hacer la optimización. Esta es la función que yo quiero optimizar. Este es el valor de la semilla inicial donde yo creo que están los tetas. Y estos son los límites superiores e inferiores. ¿Sí? Ok. Como salida, esto me da el teta óptimo, el likelihood evaluado en el teta óptimo, me da el gradiente y me da el hessiano. ¿Sí? El hessiano sería el hessiano del log, o sea, del logaritmo del likelihood, evaluado en ese valor teta asterisco que encontramos. Y si nosotros hacemos eso, entonces aquí vemos, este es el teta óptimo, tenemos que chequear que el teta óptimo está dentro de los límites que yo establecí, que son estos límites de acá, ¿sí? Que es entre 0 y 10. Aquí los teta óptimos entonces están entre 0 y 10, excepto el último que es 12, pero el límite superior del tercer teta es 20. Entonces estoy dentro de los límites y chequeo que el gradiente sea 0. Gradiente 0, por lo tanto yo estoy en un máximo. Y ahora lo que hago es que evalúo aquí, esta es la nube de puntos, y esto que está acá abajo es el polinomio evaluado en el teta óptimo que estoy encontrando. Esto es un esquema de MLE, de máxima verosimilitud. ¿Sí? Ahora, para yo aplicar esto en un esquema bayesiano, yo tengo que tener ahora el prior definido. Yo tengo que definir el prior de los tetas. Como tengo 3 tetas que tengo que encontrar del polinomio, porque es un polinomio de segundo orden, entonces yo tengo aquí el valor medio de esos tetas, ¿sí? Del prior, mi suposición inicial. Esto que está aquí son las desviaciones estándar de esos valores. Esto es la matriz de covarianza de esos valores, ¿no? Y yo lo que tengo acá es que estoy definiendo entonces un prior para teta 1, teta 2 y teta 3 centrados en este valor, es decir, centrado en 1, 2, 3, o en 1, 1, 1, el valor que ustedes quieran, y que tiene entonces esa matriz de covarianza. Entonces, esta línea que está acá es el prior que yo estoy asumiendo. Y ese prior lo asumo basándome en la información previa que yo pueda tener sobre mi problema. En este caso, bueno, no conozco nada de mi problema. Yo aquí empiezo a jugar definiendo varios valores medios y varias dispersiones. Acá voy a tener entonces lo mismo. Tengo el valor del M. Aquí yo estoy asignándole un valor al sigma E, es decir, que el sigma E lo estoy yo imponiendo fijo en mi problema, ¿sí? No estoy definiendo el J, estoy imponiendo que el sigma E tenga un valor fijo. Los límites superior e inferior. Y ahora lo mismo que tenía antes. Tengo entonces el valor de tengo el valor acá del polinomio, que sería la caja negra que yo quiero ajustar. Yo tengo acá entonces el numerador del teorema de Bayes. Aquí ahora tengo yo el log del likelihood, ¿verdad? Por el prior. Por eso que aquí ahora al final tiene que aparecer este más log del p de teta, que sería el log del prior, ¿sí? Aquí es para convertir el problema de maximización a minimización y la optimización igual que antes, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí lo interesante es que cuando yo hago la optimización, esto me da a mí el teta óptimo, es decir, el teta map, cuáles son dónde el posterior está centrado, dónde tienen los tetas más relevantes del posterior. Esto me dice a mí cuál es el posterior evaluado en ese teta, es decir, el numerador del teorema de Bayes evaluado en el teta máximo. Me dice a mí el gradiente, que tengo que chequear que sea 0, y me da a mí de una vez el hessiano, ¿verdad? Entonces, yo chequeo los teta óptimos, ¿verdad? Que estén dentro de los límites que yo me establecí, que sí están. Chequeo que el gradiente sea 0,
para saber que estoy en un máximo o en un mínimo. Y chequeo ahora cuál es el hessiano, ¿sí? Entonces aquí el inverso del hessiano me da a mí la covarianza del posterior. Entonces, esto que tenemos acá sería la covarianza del posterior. Y esa covarianza del posterior se puede comparar directamente con la covarianza del prior que yo tenía. Entonces, fíjense, el teta óptimo, voy a colocarlo acá como fila, respecto a mi suposición inicial. Entonces, mi suposición inicial era 1, 2 y 3 para el valor de teta 1, teta 2 y teta 3, y el valor óptimo ahora es teta 1 vale 0,98, el teta 2 vale 2,21 y el teta 3 en vez de 3 vale 11. Entonces, este es el valor medio de mi prior, este es el valor medio de mi posterior. En verdad, la moda del posterior. Y ahora yo puedo comparar las covarianzas. Esta es la covarianza del prior, es decir, que yo estoy asumiendo, si yo le saco, fíjense que las covarianzas, si yo le saco la raíz cuadrada a la covarianza, me estoy quedando con la desviación estándar, ¿sí? Esto entonces son las desviaciones estándar de mi prior, y ahora me voy a quedar con las desviaciones estándar de mi posterior, ¿sí? Y aquí lo que vamos, y esto lo estoy teniendo negativo. ¿Por qué? Claro. Un segundito. Esta es la de... Y esto está acá. Tengo que sacarle el absoluto. Okay. Y estas entonces son las desviaciones estándar, ¿sí? La diagonal es la desviación estándar de mi posterior. Entonces, fíjense, en el prior yo establecí 0,5 como desviación estándar y en el posterior para teta 1. El posterior me está diciendo que mi desviación no es 0,5, sino es 0,02. ¿Sí? Es decir, que el prior para teta 1 era ancho, una dispersión con una desviación de 0,5, y ahora mi posterior tiene para la misma variable una desviación de 0,02, muchísimo más angosta. Entonces la incertidumbre que yo tenía desde mi prior fue reducida de 0,5 a 0,02. Lo mismo pasa con la dispersión en el teta 2. Pasó de 1, que era mi suposición inicial, pasó a 0,12, que es la desviación de mi posterior. Y para teta 3, igual, pasa a ser de 1,5 a 0,45. Entonces, yo lo que le estoy diciendo acá es que el prior, usualmente, como es mi creencia inicial sobre dónde creo yo que vive la variable que yo quiero encontrar, cuando yo encuentro el posterior y la varianza del posterior, la varianza me dice cuál es la desviación estándar una vez actualizado con los datos experimentales. Y entonces yo siempre tengo que esperar que la varianza del posterior sea siempre mucho más pequeña que la varianza de mi prior, ¿sí? Entonces esto es una forma de verificar que estamos haciendo esto bien. ¿Sí? Hay una mano levantada. Sí, profe, que con respecto a eso mismo, Ujú. ahí cuando uno pone primero la covarianza que uno supone, como que asume que nuestros parámetros teta son independientes, ¿cierto? Porque tiene solo valores en la diagonal. Correcto. Pero después, como lo que entrega el modelo, Sí, no tiene valores sobre la diagonal. Entonces eso como correcto. que quiere decir que finalmente los parámetros que uno supuso que eran independientes no son tan independientes. Correctamente. Ujú. Y, Y fíjate, y eso en algún modelo físico, no sé, como que uno debería en el fondo confiar en lo que está entregando el modelo. correcto. Imagínate que tú quieres, que esto es lo que van a hacer ustedes en la tarea, que bien. Imagínate que tú quieres, tú estás resolviendo un problema de deflexión en una viga y tú quieres, un teta es el módulo de elasticidad y el otro teta es la inercia. Pero cuando tú ves tus ecuaciones de tu caja negra, el E y el I van multiplicados, ¿ves? Entonces, tú dices, bueno, yo puedo asumir aquí en mi prior que E y I están correlacionados y yo puedo tirarle acá en la desviación para el E, la desviación para el I, y yo puedo decir que
acá va a haber el sigma del E por el sigma del I por un coeficiente de correlación que es casi 1. En verdad casi -1, porque cuando uno sube el otro baja. Pero yo puedo asumir inicialmente un escenario mucho más conservador, conservador en el término de incertidumbre, es decir, incorporar más incertidumbre o la máxima incertidumbre que yo pueda incorporar dependiendo de lo que yo realmente conozco. Y si yo conozco valores medios y desviaciones estándar nada más, no conozco correlaciones, yo simplemente el escenario más conservador es asumir que no están correlacionadas. ¿Sí? Eso es el PDF que te da a mí la mayor cantidad de entropía de información. ¿Sí? Entonces, eh, es una buena práctica, es que no es una buena práctica, depende de la información que uno tenga, pero lo que te dice el resultado este es que efectivamente, a pesar de que tú inicialmente no te diste cuenta que existía esa correlación, el resultado de Bayes te va a decir, ojo, que tú estás teniendo una correlación entre estos dos parámetros. Y te la va a, y te la va a dar, te la va a decir. Te va a decir, esta es la variabilidad para la elasticidad, esta es tu variabilidad para la inercia, y adicionalmente tienes una correlación entre las dos de tanto. Entonces, a pesar de que, y eso es independiente del prior que yo haya utilizado. ¿Sí? El prior es simplemente como acotar la zona donde yo voy a buscar y después el posterior es ya lo fino. ¿Ves? Él te va a decir, sí, tú me diste mis bordes de dónde buscar con el prior y yo te estoy identificando aquí el posterior exactamente como están esas relaciones entre las variables. Entonces, ocurre y no es descabellado que sea así. Sin embargo, acá, bueno, habría que ver cuáles son los coeficientes de correlación de esa matriz de covarianza para ver si son altos o son bajos. Pero lo importante es que al menos sobre las diagonales y sobre las desviaciones estándar, yo sí tengo una reducción significativa de mi dispersión. Entonces, si ya mi dispersión del prior respecto al posterior en desviaciones estándar es pequeña, bueno, ya que importa que esté correlacionada una cosa pequeña con otra cosa pequeña. O sea, ya no importa que estén correlacionadas, ya siempre y cuando esas dos desviaciones estándar de esos dos parámetros sean menores que el prior. ¿Sí? O ya yo reduje del prior a algo chiquitito y que si esos chiquititos estén correlacionados, bueno, no importa, sigue siendo pequeñito. ¿No? Entonces, lo que primero uno tiene que hacer el análisis sobre esa diagonal. Pero sí, las correlaciones son importantes. ¿No? Sin embargo, nuevamente les digo que nosotros acá no estamos aventurarse a decir que el posterior es gaussiano, eso es otra cosa. O sea, aventurarse a que el posterior es gaussiano y que tiene esta matriz de covarianza y que tiene el valor medio que estamos encontrando como teta óptimo, eso ya tiene una suposición de fondo que no siempre es del todo cierta, no siempre es del todo adecuado, y eso sí hay que manipularlo con un poco más de cuidado, y es tema más como de un tópico más avanzado de simulación estocástica. Hace falta las cadenas de Markov, tal vez en las últimas clases del curso podamos hablar algo al respecto, pero no es tan sencillo. Entonces, bueno, voy a dejar esto hasta acá hoy. Fíjense que a pesar de todo lo complicado que son las ecuaciones y que es todo esto, lo único que tenemos que definir es esa línea. O sea, eso es el Bayes, ¿no? Entonces a veces es un poco más inofensivo de lo que uno cree, solamente que hay que estar muy seguro de lo que uno está haciendo en las ecuaciones y las ecuaciones que uno está teniendo y lo que implican para poder interpretar de manera correcta el resultado que estamos teniendo. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, voy a dejar esto acá y el día jueves vamos a ver tal vez sobre este mismo ejemplo cómo propagar ahora las incertidumbres que hay en el prior, que fue lo mismo que hacíamos antes, y ahora las incertidumbres del posterior, que es lo mismo que hacíamos antes, solamente que con el prior o con el posterior. Y vamos a ver entonces las diferencias. ¿No?
y vamos a ver qué pasa con el error, ¿sí? Que eso lo dejé ahí medio colgado. Vamos a ver, vamos a incorporar el error como el J y vamos a actualizar también el error para que ustedes se den cuenta entonces cómo podemos también actualizar el error del problema. Ajá. ¿Hay otra pregunta? Sí, sobre los tetas, también, cuando uno al principio se da ciertos límites para que el algoritmo busque los tetas óptimos, Este de acá. ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me doy, no sé, pues pongo que el teta 1 tiene que ser 1, el teta 2 también tiene que ser 1, que en este caso da que es 2, pero por ejemplo, si me doy esos límites, estaría forzando en el fondo a que el algoritmo igual me va a encontrar otros tetas que se adapten igual a mi modelo, ¿no? No, no necesariamente. Si tú tienes un problema que es identificable y que tiene un máximo global, tú siempre vas a llegar al mismo máximo, ¿sí? O sea, independiente Okay. del punto de partida, tú siempre vas a llegar al mismo máximo, ¿sí? A menos que tú setees tus límites, que son estos que están subrayados acá, a menos que tú setees esos límites tan fuera del máximo. Es decir, que el máximo queda fuera de los límites que tú estás imponiendo. Y en ese caso, cuando tú ves el gradiente no te da 0. ¿Ves? Ya, perfecto. Entonces, por eso es importante tener en la mente el gradiente y tener en la mente los límites máximos que tú estás imponiendo como restricción. ¿Ves? Los límites son del algoritmo, es para que el algoritmo no explote, básicamente. ¿Sí? Pero en el fondo el máximo siempre debería ser el mismo. Claro. O sea, no debería ser el mismo siempre, pero tú puedes tener el caso de que tienes dos tetas que te dan el Claro, sí. el mismo máximo, ¿no? Pero digamos que sí, deberías al menos poder identificar dónde están siempre los mismos máximos. Es decir, si tú corres esto una y otra vez y ensanchas los límites o los acortas, tú deberías seguir identificando los mismos máximos al menos. Ya, perfecto. Vale. Bueno, entonces, ahora sí, creo que sin ni más preguntas, nos vemos el jueves. Nos veríamos el día jueves entonces. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Profe, gracias. No,